Compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? En este momento todos están, los que nos encontramos aquí presentes, tienen el audio restringido como para evitar pues interferencias. Voy entonces a proceder a habilitarles en el momento que ustedes requieran pues algún tipo de participación y voy a habilitar pues mi cámara para que nos veamos ya. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero pues que se encuentren muy bien. Recuerden que esta videoconferencia pues queda grabadita para que las personas que no puedan asistir puedan visualizarla posteriormente en el aula virtual. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de esta videoconferencia o de este encuentro de hoy? Pues básicamente vamos a, digamos, a explicar un poquito el desarrollo del trabajo de la sexta semana. Ya seguimos avanzando pues en el desarrollo de la materia, casi que finalizándola, nos quedan ya 2 semanitas. Quizá estas 2 semanas vamos a tener un trabajo un poquito más intenso, más fuerte. Digamos que durante las 5 semanas anteriores, pues el trabajo fue muy conceptual, muy teórico, de mucho desarrollo en términos de la teoría como tal, de lo que era un proyecto y de todas las etapas. Algo importante que quiero aclararles a todos los que están aquí y los que se van a ir uniendo y los que van a ver el video posteriormente es todo lo que hemos desarrollado nosotros durante estas semanas va ligado, es decir, esto es una amalgama de conceptos que no van independientes de los unos de los otros. Cuando ustedes estaban elaborando el mapa mental que tenían precisamente que entregar hoy, y hay plazo hasta ahorita a las 11:30 de la noche, me preguntaban que cuál era el tópico central o el central topic, y obviamente todo tiene que ver con un solo tema y es el estudio de viabilidad de los proyectos de inversión. Todo lo que estamos desarrollando apunta precisamente a eso, a excepción de la primera o la segunda semana donde vimos las metodologías para su formulación, que vimos la metodología del marco lógico. Ahí en adelante empezábamos a desarrollar pues básicamente herramientas que sirven para tomar la decisión de la viabilidad o no viabilidad del proyecto, es decir, de si nos metemos de fondo con el proyecto o no nos metemos con él. Por eso hemos venido haciendo estudios de mercado, que fue un tema que ustedes desarrollaron en la semana 4, muy interesante, con unos tópicos muy interesantes de todo esto, de los procesos que encierran el estudio de mercado como tal. Esta semana ustedes hicieron un análisis de lo que era el estudio organizacional, de el estudio técnico, el legal, el ambiental, porque todo ello va orientado a eso, a tomar la decisión de viabilidad del proyecto como tal. ¿Qué vamos a empezar a trabajar en la semana sexta? Es decir, a partir de hoy o mañana ya ustedes mirarán cuándo empiezan, y es básicamente que uno debe hacer un análisis de riesgos. Y entonces cuando uno hace un análisis de riesgos en un proyecto, se mete en una asignatura o en un constructo teórico que es precisamente el control de riesgos o la gestión de los riesgos como tal. Entonces ahí es donde yo quiero detenerme un poquito, contarles básicamente cómo está desarrollado el tema en el aula virtual. Hay mucho por leer esta vez, demasiado más que las veces anteriores. En la medida en que ustedes hagan una muy buena lectura, pues obviamente van a poder, por un lado, desarrollar un muy buen ejercicio práctico y por otro, pues obviamente van a poder cubrir o alcanzar pues como esas competencias y esas habilidades que se está planteando al interior de nuestro curso. Listo, entonces voy a proceder básicamente por el momento a compartirle la pantalla. Espero que ya todos estemos aquí viendo, digamos, la unidad. Vamos a mirar por aquí que abrí donde no era, perdón, aquí. Espero que todos estén visualizando pues el aula virtual en este momento. Si de pronto, como les digo, hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, pues pueden levantar la mano y con mucho gusto pues estaré dándoles la palabra. Bueno, como les decía entonces, entramos en materia con un tema fundamental para la viabilidad de los proyectos y es precisamente el análisis de los riesgos. Lo primero que hay que, digamos, entrar a definir es el concepto de riesgo como tal. Digamos que en esta videoconferencia yo no voy a entrar a conceptualizar todavía nada, obviamente voy a esperar a que ustedes hagan sus lecturas respectivas, pero sí los voy a orientar sobre lo que particularmente deben prestar atención en el desarrollo temático. Y lo primero que deben hacer es entender muy bien
el concepto de riesgo como tal y que esos riesgos, que yo creo que intuitivamente todos tenemos una idea de lo que es un riesgo, obviamente es algo que en lugar en el momento en el que ocurra, pues puede poner digamos, en juicio nuestra integridad personal, si hablamos, por ejemplo, de riesgos personales o si hablamos de riesgos naturales, puede poner en riesgo o en peligro, digamos, la vida y la integridad de todas las personas que estemos en ese sitio en caso de que sea un temblor de tierra o un terremoto y cosas por el estilo. Cuando hablamos al interior de una organización, pues ocurre lo mismo, ¿cierto? Un riesgo es una situación que puede poner en peligro la estabilidad de la empresa, pero también hay que identificar que incluso hay riesgos que si llegan a ocurrir, pues van a tener un impacto positivo y no negativo. Es decir, aparentemente relacionamos siempre el concepto de riesgo con algo negativo, pero no, en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, incluso hay riesgos que pueden tener impactos positivos al interior de la organización o al interior del proyecto como tal. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es hacer una muy buena lectura del concepto de riesgo. Por aquí les dejé un video. Espero que puedan visualizar en ese video algunos lineamientos también que les doy yo importantes pues para el desarrollo de la asignatura. Como les decía, hay mucha lectura. En la primera parte, en esta parte donde dice gestión del riesgo, pues nos hacen una conceptualización interesante de lo que es el riesgo como tal, de lo que es la gestión del riesgo, y aquí ya empezamos a entrar en materia de decir que la gestión de los riesgos en un proyecto pues incluye varias situaciones. La primera es hacer una planificación de cómo se van a gestionar esos riesgos. Pero quizá lo fundamental y a lo que ustedes se van a enfrentar en la actividad de aprendizaje de esta semana es a identificar, analizar y planificar una respuesta que permita tener un control de dichos riesgos. Digamos que el objetivo básico de la gestión de riesgos de un proyecto pues consiste precisamente en, como lo dice aquí en la primera infografía, en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos. Es decir, cuando haya un evento positivo, pues yo si gestiono eficientemente estoy apuntando a que ese evento que probablemente vaya a suceder, pues sí suceda. En cambio, si el impacto ha de ser negativo, pues la gestión de riesgos irá orientada a minimizar el impacto si yo no lo puedo evadir o quitar, o en su defecto, pues lo más beneficioso es simplemente, lo llamamos transferir el riesgo, es decir, eliminarlo. Entonces, lo que ustedes van a hacer en la actividad de esta semana básicamente es eso. Van a identificar, van a analizar y hacer una planificación de respuesta y control a unos riesgos que ahora más o menos vemos en qué consiste. Bueno, hay muchas metodologías de gestión del riesgo. El PMI o Project Management Institute pues provee una de ellas, quizás las más importantes en su texto del Penbook, pero hay otras también muy conocidas como es el Risk Management Risk o la metodología COSO. Realmente nosotros en nuestro ejercicio práctico, aunque están dispuestas en el aula, no nos vamos a entrar en materia, pero sí sería bueno que ustedes pues como que conocieran muy general sobre lo que es la metodología COSO que está descrita, ahora les muestro dónde está. Entonces, en general, aquí está, según precisamente la guía Penbook, cuáles son el proceso de gestión de riesgos. Primero hay una planificación, luego se hace un análisis para identificar los riesgos, se realiza el análisis cualitativo, se realiza un análisis cuantitativo, que ahora lo vamos a ver cómo se hace, se planifica la respuesta y se controla. Esta es la metodología Penbook, ¿ok? Que aquí está básicamente descrita. Y aquí nos hablan de, bueno, por qué es importante la gestión de riesgos. Ustedes mirarán por qué es importante y cómo se hace. Entonces, aquí viene la primera etapa, que es la planificación de todo el proyecto de gestión. Luego viene la segunda etapa, que es identificar, como les decía. Aquí ya nos explican en qué consiste. Luego el análisis cualitativo, el cuantitativo, la planificación de respuesta y por último la monitorización y control de los riesgos como tal. Pero bueno, eso es una lectura de material que ustedes deben tener muy claro antes de iniciar la actividad. Aquí en esta otra parte, en esta otra, digamos, publicación, ya nos van a dividir en 7 partes o 7 capítulos, los llame yo, algunos aspectos, perdón, importantes de lo que es el análisis de riesgo y la gestión de riesgo. Yo particularmente me voy a referir en este encuentro a dos capítulos. El primero es la gestión del riesgo como tal y el último que sería la valoración. La responsabilidad de ustedes es hacer una lectura
de los demás materiales. Vamos a entrar aquí en este primer capítulo haciendo clic sobre la imagen, donde nos hablan de la gestión de riesgo. Aquí nos definen qué es riesgo. Esto es importante tenerlo claro. ¿Qué es un riesgo? Muy seguramente en el examen, ahorita les voy a explicar inclusive otra cuestión del examen que está planteado como un jueguito esta vez, pues les van a preguntar sobre el concepto de riesgo, ¿cierto? Pero básicamente me interesa aquí mirar cuando hablamos ya de lo que es la administración y gestión del riesgo. Y siempre cuando hablamos de la administración y gestión del riesgo, van a ver ustedes en las lecturas, nos vamos a referir a dos factores, y es la probabilidad de ocurrencia y es el impacto. Esos dos son factores que nos van a permitir hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos como tal. ¿Cuándo debemos enfrentar los riesgos? Es decir, ¿cuál es la posición que debe tomar usted como organización o como propietario del proyecto que está formulándose en términos de los riesgos que identificaste? Esto es fundamental. Aquí hay unas estrategias, digamos, para definir cuáles son nuestras posiciones o las posiciones de la organización frente a los riesgos como tal, en términos, de nuevo lo digo, de la probabilidad de ocurrencia y en términos del impacto. Estas matrices pues serían muy importantes que la leyera, pero básicamente me interesa esto. Cuando la organización o el proyecto tiene, digamos, identificados los riesgos, es decir, cuáles son mis riesgos, entonces viene la posición que vaya a tomar la organización frente a esos riesgos, es decir, ¿qué voy a hacer o qué vamos a hacer con esos riesgos? Y ahí es donde se hablan de las estrategias que se van a diseñar para poder hacer frente a esos riesgos. Y básicamente, cuando los riesgos tengan un impacto negativo, que por lo general casi siempre son así, pues vamos a hablar de unas estrategias de evitación, es decir, de evitarlos, de quitarlos. Y las estrategias de evitación pueden ser estrategias de transferencia, de reducción, de elusión o de diversificación. Pero también puedo hablar de unas estrategias que son las estrategias de minimización, es decir, cuando yo no pueda evitar el riesgo. Vamos a poner un ejemplo, de pronto, digamos, fuera del ámbito organizacional. Yo creo que nuestras viviendas siempre tienen un riesgo de terremoto, de movimiento telúrico. Entonces, ya identificamos que hay un riesgo. Ahora, yo les pregunto, ¿podemos implementar estrategias de evitación? No, es imposible. Cuando ocurra un movimiento telúrico, un riesgo de ese tipo, pues obviamente yo no las puedo evitar. ¿Qué puedo hacer yo? Establecer unas estrategias para minimizar los impactos. Obviamente, y aclaro, el riesgo de movimiento telúrico no es un riesgo que vamos a analizar en este caso, porque pues estamos hablando de una formulación de un proyecto de inversión como tal, aunque todos sabemos que vale la pena pues también contemplarlo. Aquí hay unos videos que me gustaría que los miraran, que es básicamente complementarios a toda la teoría que se desarrolla aquí. Como les digo, no voy a hacer el desarrollo temático, sino que simplemente les quiero más o menos como contar en qué consiste. Y por último, la que quería mostrarles era esta, la valoración de los riesgos. Es decir, cuando yo ya he identificado los riesgos, yo tengo que valorarlos, darles una calificación. Y esa calificación la damos en términos de dos cosas, como les decía, de la probabilidad de ocurrencia y del impacto. Porque a partir de esas dos situaciones es que usted toma decisiones. Si puede establecer estrategias para evitar el riesgo o estrategias para minimizarlo. O si por lo contrario usted se da cuenta que ese riesgo que usted identificó es tan grande, tiene un impacto tan importante y no tienes ninguna estrategias para ni evitarlo ni minimizarlo, entonces ahí es donde se empiezan a tomar las decisiones en términos de la viabilidad del proyecto. Usted puede decir, entonces yo no me meto con ese proyecto porque el riesgo es demasiado grande, yo no tengo cómo minimizar el impacto y mucho menos evitarlo. Ahí es donde vamos atando este tema a lo que hemos venido trabajando anteriormente. Básicamente aquí hay una metodología para valorar los riesgos, que es la que les comentaba ahorita, la Enterprise Risk Management, es la ERM, y es una metodología pues bastante usada que permite pues como valorar esos riesgos. Primero, obviamente se identifican, ya lo hemos dicho varias veces. Aquí nos mencionan algunos riesgos financieros, en los que puede incurrir la organización o el proyecto, que pueden ser riesgos de tipo financiero, riesgos de tipo operativo, riesgos de tipo estratégico, del entorno, en fin. A esos riesgos le dieron, en términos de la probabilidad de ocurrencia, una valoración que va de 1 a 5.
Mientras más baja sea la valoración es porque el riesgo tiene menor probabilidad de ocurrir. Es decir, si yo le asigno a determinado riesgo una valoración de 1, repito, según esta metodología, pues estoy diciendo que la probabilidad de ocurrencia es muy excepcional, es muy escasa, eso es muy raro que ocurra. Pero si le asigno una valoración de 5, pues estoy diciendo que tiene una probabilidad altísima, es decir, que algo que casi que es certero de que ocurra, ¿listo? Y también hay unos parámetros de impacto que va desde 1 hasta 5, 1 siendo el más bajo y 5 siendo el más alto. 1 cuando sea insignificante y 5 cuando sea algo catastrófico, por ejemplo, como en el caso que comentábamos ahorita de la ocurrencia de un temblor. Luego, esa metodología plantea una evaluación, es decir, una evaluación cualitativa en términos de la viabilidad, o sea, de la probabilidad de ocurrencia y del impacto como tal. Aquí hay algunos ejemplos. Esta tabla, repito, es un ejemplo. Aquí les mencionan incluso que fue un estudio que se hizo entre 264 microempresas que voluntariamente respondieron una encuesta para medir precisamente el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Es una población del departamento de Boyacá, eso fue en el 2015. Pero es un ejemplo, no quiere decir que ustedes en el ejercicio vayan a tomar estos datos, no necesariamente, aunque también pueden hacer uso de ellos. ¿Listo? Aquí hay una interesante, digamos, es una matriz que nos ubica, obviamente, en 4 cuadrantes. En términos de 2 cosas, la viabilidad que dijimos que era la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el eje vertical. Usted, por ejemplo, aquí nos ponen un riesgo estratégico que es la competencia, la existencia de mucha competencia para el producto o servicio que usted va a ofrecer. Y usted dijo que tenía una probabilidad de ocurrencia de 2 y un impacto de 1,9. Esto se ubica, si ubicamos aquí, ustedes saben cómo se ubica un punto en el plano cartesiano, una viabilidad de, digamos, de menos de 1,9 y una probabilidad de ocurrencia de 2, estamos hablando de que está en el primer cuadrante. Al estar en el primer cuadrante, dice la metodología ARM que el nivel de riesgo no tiene un significativo impacto. Pero si a nosotros nos da, por decir algo, en el cuadrante 2, es decir, un riesgo que usted haya valorado con 4 punto algo en términos de la viabilidad o de la probabilidad, y de 4 con el impacto, pues estará en el cuadrante 2 y tendríamos que decir que el nivel de riesgo es relativamente significativo. Ahora, ¿cuáles son entonces, digamos, los cuadrantes o los espacios de ese cuadrante donde tendríamos que preocuparnos como proyecto o como organización? Pues obviamente estamos hablando, ya es algo muy relativo de la organización, decidir en dónde, cuando el riesgo se ubique en determinada parte, cuál es, digamos, la posición que vaya a seguir frente a ese riesgo. ¿Listo? Que es lo que llaman precisamente es la priorización. Pero la priorización, digamos que es una decisión al interior del proyecto y de la organización. No vas a encontrar nunca un documento que te diga, vea, empiece por estos riesgos. Obviamente uno ¿qué piensa? Uno piensa en que pueda generar estrategias, ya sea de evitación o minimización, para aquellos riesgos que tengan tanto una probabilidad de ocurrencia alta como un impacto alto. Pero ya los demás, pues como les digo, se los dejo a sus criterios. Muy bien, eso es básicamente lo que ustedes tendrán que desarrollar y que hacer lecturas, sus resúmenes y sus, digamos, sus mapas mentales y sus cuadros para que puedan acceder al examen. Ahora, ¿en qué consiste la actividad? Escuchemos pues muy bien. La actividad de entrenamiento de la semana 6 consiste en que ustedes van a hacer un análisis de caso. El caso lo encuentran aquí. Voy a hacer clic sobre la imagen, va a descargar un PDF. Este PDF es un caso de un proyecto real que se realizó aquí en la ciudad de Medellín. Aquí hay una... Profe, disculpa. ¿Sí? ¿Quién me Disculpa habla? que te soy Jessica, profe, no sé si tú estás mostrando en la pantalla, porque veo que tú dices, miren aquí esto, pero no se está proyectando nada. ¿Y ustedes por qué no me habían dicho? Bueno, es que no sé si me está pasando únicamente a mí, por ¿Ustedes eso ven lo la pregunto. pantalla? Yo Jonathan, solo ¿tú veo ves la la primera pantalla? imagen que pusiste. Jonathan, ¿tú ves la No, pantalla? solamente está viendo de un Remington, nada más está viendo una. Veo que dice cuadro de mando integral. Exacto.
Bueno, espérate porque entonces yo creo que sí. Ahora sí ven. Ahí sí, Sí, sí. señor. Bueno, entonces estamos, voy a devolverme aquí. Bueno, vamos a, gracias Jessica. Listo. Dale, profe. Vamos entonces a mirar la actividad. Entonces, a ver, yo les hablaba ahorita, básicamente de aquí en gestión del riesgo, les voy a mostrar de lo que estaba hablando ahorita, la gestión de riesgos del proyecto y por tanto, entonces, todos los temas pues que analicé ahí. Analizamos básicamente en esta parte, aquí en análisis de riesgo, el capítulo 1 que era gestión del riesgo y valoración del riesgo. ¿Listo? Y voy a proceder a explicar en qué consiste entonces la actividad. Entonces, la actividad del análisis de entrenamiento de la semana 6 es un caso de estudio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer clic sobre la imagen y nos va a descargar el PDF. Como les decía, es un caso real de la ciudad de Medellín que me gustaría mucho que le pusieran mucho cuidado a este caso por lo siguiente. Esto es un caso real, fue un proyecto que se realizó aquí en la ciudad de Medellín. Ahorita más o menos les explico para qué. Y la metodología de formulación que siguieron fue una metodología del marco lógico y los pasos para el estudio de la viabilidad son todos los pasos que ustedes han estudiado a partir durante estas 5 semanas que lleva el curso. Entonces, por ejemplo, aquí hay una contextualización de dónde se va a desarrollar o dónde se desarrolló ese proyecto. Hay una definición del proyecto en términos de los antecedentes, más o menos les cuento. Es un proyecto para atender un problema que se evidencia en una de las comunas de la ciudad de Medellín, la comuna 13, sector San Javier, donde se ha detectado que la mayor cantidad de mujeres, amas de casa, pues por situaciones laborales, económicas, tienen que salir a buscar trabajo y a trabajar y no tienen con quién dejar los niños. Entonces el proyecto va orientado a montar una guardería para que las madres, cabezas de familia o que tienen que salir de sus hogares a trabajar, pues puedan dejar sus niños en buenas manos. Ese es el proyecto. Entonces aquí hacen una definición del proyecto en los antecedentes, hablan de unas características de las guarderías en Colombia y empiezan con el estudio del mercado. Entonces aquí, en el estudio del mercado, miren que es efectivamente lo que ustedes desarrollaron en su curso, que hablan de las características del servicio que van a ofrecer, hablan precisamente del segmento del mercado al que va dirigido, habla de la ubicación donde estaría esa, digamos, esa guardería. Aquí está es el mapa de Medellín, por aquí en esta es la comuna 13, sector San Javier, con una aproximación de 74 kilómetros cuadrados. ¿A quién iría orientado el servicio? En este caso, pues obviamente a niños y niñas en edades de 0 o de 45 días a 5 añitos. En términos económicos, ¿a quién iría orientado esto? Dice que pueden cubrir el servicio personas con ingresos de 3 o más salarios mínimos. Aquí está la proyección, digamos, de la población de 0 a 80 años, administrada por la alcaldía de Medellín, para los años incluso hasta 2020, que es un dato que a ustedes les va a servir. El análisis de la demanda, miren, aquí está todo el análisis de la demanda, y el análisis también de comportamiento histórico de la demanda, proyección de la demanda futura, análisis de la oferta. Entonces, ahí está pues nuestro caso práctico. Ustedes tendrán que hacer una lectura muy, muy juiciosa de ese caso práctico. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con ese caso práctico? Entonces dice, pues, empecemos. Primero, hagan una lectura juiciosa y minuciosa del caso práctico. No pueden empezar a hacer el caso práctico sin leer. Y es algo que yo me he encontrado muy frecuentemente, no lo digo por ustedes, sino por algunos compañeros que no leen las instrucciones. Y después me dicen, profe, es que yo lo hice así y era así. Y yo, bueno, por no leer. Listo, entonces vamos a leer muy bien. Después de leer el caso, de conocer el caso de la guardería, ustedes van a tener que identificar para ese proyecto 10 riesgos. 10 riesgos como mínimo. Entonces usted me dirá, uy, profe, pero ¿de dónde vamos a sacar esos riesgos? ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues primero en el caso. Y segundo, aquí hay un capítulo de la profesora Rubí Consuelo Mejía, docente de AFIT, quien tiene un texto bien interesante precisamente de gestión de riesgos. Vamos a hacer clic sobre la imagen y nos va a generar un despliegue de un libro electrónico
donde nos vuelven y nos cuentan toda la historia de lo que es la identificación de riesgos empresariales. Es un librito, ustedes pueden ir pasando. Les recomiendo que lean todo este librito, pero básicamente en la página 37 se van a encontrar con un título donde nos habla de cómo identificar los riesgos empresariales. Entonces, a partir de ahí, nos habla un poquito, primero que todo, de cuáles pueden ser esos riesgos empresariales más frecuentes. Ustedes entonces tendrán que visualizar, por ejemplo, los tipos de riesgo de la naturaleza, provenientes de la naturaleza, ¿cierto? Pero también tendremos que mirar los riesgos de tipo asociados al país, a la región y a la ciudad de ubicación, que son riesgo país, riesgo político, riesgo social, riesgo económico, sistemático, riesgo sistemático del sector económico e industrial, riesgos generados al interior de la empresa, porque también no todos los riesgos son externos, también vamos a tener que identificar riesgos internos. Entonces, riesgos no sistemáticos de reputación, hay un riesgo que se llama riesgo puro, riesgo especulativo, riesgo estratégico, operativo, obviamente el financiero. Veo por aquí mucho contador, entonces van a poder hacer un trabajo bien interesante ahí. Riesgos financieros como tal, que los riesgos financieros van desde el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos legales, riesgos tecnológicos, laborales, físicos. Muy bien, ya teniendo más o menos una visión general de cuáles podrán ser ese tipo de riesgos, entonces viene ya el trabajo productivo de ustedes. Y es, para ese caso de estudio, me vas a identificar como mínimo 10 riesgos de cualquiera de esas paletas de opciones que nos mencionó Rubí Consuelo. Ojo con lo que viene, el trabajo no termina ahí. Sigamos, cuarto punto. Dice, siguiendo cualquiera de las metodologías descritas en la publicación, es decir, arriba en toda esa publicación, para valorar los riesgos que yo les mencioné, la del RISC, les mencioné la del PMBOK, les mencioné la de COSO, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a evaluar, es decir, a cuantificar esos riesgos identificados. Cuantificar, a darles una valoración. ¿En términos de qué variables? De la probabilidad de ocurrencia y del impacto. Ahora, yo les doy una ayuda. Aquí ustedes van a encontrar una matriz. Si hacemos clic sobre esta imagen, les va a descargar un archivo de Excel. Este se me demora un poquito aquí descargando. Yo debía haberlo descargado desde antes, pero bueno. Se me va a descargar un archivo de Excel en el que casi que nos trae ya cuál es la metodología que ustedes van a usar en términos de cuánto le asigno dependiendo de la probabilidad de ocurrencia y dependiendo del impacto a cada uno de los riesgos. Voy a proceder a abrir este archivo y les voy a mostrar entonces, es un archivo muy sencillo, es una macro muy fácil, está protegida las celdas, no hay riesgo de alterar la formulación, que nos va a permitir que ustedes hagan esa valoración de la probabilidad de ocurrencia y del impacto y tomen decisiones sobre cuáles son los riesgos entonces que de alguna manera ameritan un impacto o una acción mucho más inmediata. Es decir, para cada uno de los riesgos, nosotros tenemos que tomar unas decisiones en términos de las estrategias que vayamos a hacer. Entonces, aquí estamos ya en la matriz que nos va a permitir, precisamente, como les decía, hacer la evaluación. ¿Todos estamos viendo la matriz, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a poner el riesgo. Ustedes van a escribir cada uno de sus riesgos aquí. Yo no sé, vamos a suponer que ustedes identificaron riesgo país. Riesgo país. Que es uno de los riesgos que están categorizados en el libro de la profesora. Entonces, usted aquí le vas a asignar una valoración en probabilidad de ocurrencia o gravedad de impacto. Ojo con esto. Miren aquí donde dice leyenda. Vamos a hablar de la probabilidad. Usted dirá, si es muy alta, le asignamos 5, si es alta 4, si es media 3, si es baja 2 y si es muy baja 1. Vamos a cambiar el riesgo. Vamos a poner un riesgo natural. Natural,
Y vamos a suponer, no sé, sigo con el temblor de tierra, un terremoto. Muy bien, terremoto. Supóngase que eso es un riesgo que usted identificó. Yo no sé si lo vaya a hacer así. ¿Usted qué me dirá? ¿Qué probabilidad de ocurrencia tendrá ese riesgo natural llamado terremoto? Depende de dónde estemos, ¿cierto? Si estamos hablando de la guardería que está aquí en Medellín, digamos que la probabilidad de ocurrencia de movimientos telúricos a gran escala pues es muy baja, pero en Bogotá creo que no tanto. Incluso hace poco hicieron un simulacro precisamente de evacuación, no para evitar los terremotos, sino para reducir el impacto. Pero bueno, supongamos que estemos en Bogotá y que esa guardería quede en Bogotá. Entonces usted dice que la probabilidad de ocurrencia es media, pongámosle un 3. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a mirar la gravedad, es decir, el impacto. ¿Qué piensan ustedes que pueda tener o qué impacto pueda tener un terremoto en una situación, en un proyecto como es, por ejemplo, la guardería? Entonces vamos a ver aquí, la gravedad de impacto también está categorizada. Con 1 si es muy bajo, con 2 si es bajo, con 3 si es medio, 4 si es alto o 5 si es muy alto. Y entonces yo diría, uy, jue madre, un terremoto tendría un impacto o una gravedad ¿qué? Entre alta y muy alta. Yo le daría un 5. Entonces observen lo que va a pasar aquí. El valor del riesgo es de 15. Es decir, que según la escala que nos muestran aquí, ¿dónde está el 15? Está dentro de los números rojitos. Es decir, que tiene un nivel muy alto. En otras palabras, ustedes como dueños del proyecto o de la empresa tendrán que mirar y tomar decisiones. Número 1, si existen estrategias para evitarlo. Y número 2, si no existen estrategias para evitarlo, entonces, ¿qué estrategias pueden diseñar ustedes para minimizarlo? Que fue lo que les mostré ahorita. Ahorita vuelvo y les muestro eso. Listo, minimizarlo. Vamos y les muestro eso incluso. ¿Dónde estaban las estrategias para minimizarlo? ¿Se acuerdan aquí? Cuando hablamos de la gestión del riesgo, que no lo estaban viendo, pero pues yo les conté que aquí en la parte de abajo habían unas estrategias precisamente orientadas a esto, a estrategias de evitación o estrategias de minimización. Entonces ustedes tendrán que tomar decisiones para ese caso particular. Vamos a hacer un ejemplo 2. Vamos a hablar de un riesgo, que es un riesgo, digamos, de, no sé, una cartera morosa. En caso de que usted esté vendiendo un producto o servicio a crédito. ¿Listo? Entonces usted hizo un estudio y encontró que entre los clientes de la localidad de Engativá, porque usted va a desarrollar un proyecto de pan de quesos en Engativá, usted encontró que según datos de la alcaldía menor de Engativá, ese sector particularmente presenta un comportamiento dudoso frente a la cartera, es decir, hay mucha gente que vive en mora en ese sector. Es decir, que si usted va a vender a crédito, pues usted tendrá una probabilidad que entre alta y muy alta de que sus clientes incurran en una mora con usted. Y por tanto, el impacto que eso puede tener en sus finanzas, cuando recuerden los contadores y, bueno, y los administradores también, que básicamente cuando nos planteamos la importancia que tiene la liquidez dentro de la operación del negocio, pues la liquidez es lo que me permite operar y cubrir mis obligaciones de corto plazo. Entonces, si yo no tengo una recuperación adecuada de cartera, pues mi impacto en las finanzas va a ser catastrófico, porque una situación de liquidez puede llevar a la quiebra, a la insolvencia económica en un corto plazo a una organización. Entonces, yo diría que es muy alto. Ah, listo, entonces es muy alto. De nuevo, es 20. Entonces, 20 volvemos a una escala roja, es decir, un riesgo muy grave. Es decir, mire lo que dice aquí, requiere medidas preventivas urgentes, no se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo. Entonces usted me dice, uy, profe, ¿yo qué medida voy a tomar frente a un riesgo de cartera morosa? Pues no sé, ya es una decisión que ustedes van a tomar. A mí se me ocurriría decir, pues no vamos a vender a crédito en ese sector, simplemente son ventas de contado. Ah, bueno, eso puede ser una medida que vaya orientada a minimizar este riesgo. Si hay un riesgo, por ejemplo, en el que la probabilidad es muy baja, que sea de 2 que sea de 2, y un impacto también relativamente bajo, que sería de 2 también,
Estamos hablando de 4, un valor del riesgo de 4 que es apreciable. Y mire aquí, cuando el riesgo es apreciable, dice, hay que estudiar económicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir el riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas, o sea, al menos contrólelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo sería un riesgo marginal? Pues cuando sea 0. Vamos a ver qué pasa con un 1 y un 1, es decir, una probabilidad y un impacto de 1. Es un riesgo marginal, es decir, no es un riesgo al cual la organización tenga que ponerle especial cuidado en este momento. Aquí dice, se va a vigilar, aunque no requiere medidas preventivas, porque no es tan grave. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, compañeros, ustedes después, repito, de hacer la debida identificación de los riesgos en el problema, en el caso de estudio, van a proceder a cuantificarlos. Y la pregunta que surge en este momento, que me imagino que se están haciendo es, bueno, profe, ¿y eso cómo lo cuantificamos? Eso, hay muchas metodologías para cuantificar. Usted puede hacer una lluvia de ideas, puede hacer un estudio Delphi con expertos, puede hacer un panel, puede hacer una reunión, preguntarle a los expertos o simplemente por asignación directa. Como este trabajo, como se pudieron dar cuenta, es un trabajo que se puede entregar en equipos, pues la idea es que ustedes en el equipo pues puedan discutir. Equipos hasta de 4 personas. Más de 4 no se puede. Si usted no quiere, no puede, quiere presentarlo solo, no hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Y por último, entonces ya vamos aquí, ya hicimos esta matriz. Entonces, para los riesgos categorizados en la matriz y con esas valoraciones que vimos allá, pues vas a diseñar una posible estrategia, ya sea para minimizarlo o evitarlo. Usted va a describir muy bien la estrategia. Recuerden que las estrategias tienen que ser estrategias SMART, es decir, tienen que ser estrategias que se puedan medir, que sean alcanzables, que tengan un posible indicador para poder darnos cuenta cuándo se cumple esa estrategia. Muy bien. Ahora, ya teniendo todo ese análisis, pues viene ya lo último, dice la elaboración de un documento. En ese documento, pues usted vas a hacer el consolidado, que es lo que vas a entregar, vas a describir cuáles fueron los riesgos identificados. Arriba, en la bibliografía, aquí le dicen cómo se hace la descripción del riesgo. Ojo, esto es para que lo usen en la descripción del riesgo. Esta es la descripción del riesgo. Luego vas para cada riesgo, a escribir la probabilidad de ocurrencia y el impacto, que fue lo que mostramos en esta tabla. Puedes pegar pantallazos o puedes hacer un ejercicio ahí bien interesante. Y por último, vas a describir entonces las estrategias para minimizar o evitar, perdón, ahí me faltó, el impacto de cada riesgo. No olviden adjuntar en la portada el informe de los nombres, de cada uno de los integrantes del equipo. Esto, como yo no organicé los equipos, pues era la única forma de yo darme cuenta quiénes hicieron el trabajo. Si alguien no está en el equipo y después me dice, profe, fue que no me anotaron, perdió el año. Ahí sean, como les digo yo, paila. Y por último, únicamente hace entrega uno de los miembros del equipo. No me lo entreguen varias veces. Ustedes mirarán quién lo entrega. Esa es la actividad de aprendizaje. Para esa actividad de aprendizaje hay que leer mucho, hay que reunirse, hay que trabajar en equipo y hay que hacer un trabajo bien interesante. Lo otro es el cuestionario correspondiente a la semana 6. En este caso, pues no es un cuestionario, es un jueguito. Yo no sé si ustedes han hecho este jueguito de quién quiere ser millonario. Son básicamente 10 preguntas, pero esas 10 preguntas son tipo juego. Es decir, tú no puedes avanzar a la siguiente si no ganas. O sea, ¿cuándo termina tu examen? Cuando usted pierda una pregunta. ¿Listo? Por eso el límite de tiempo es mucho mayor. No va a ser de 60 minutos, va a ser un poquito mayor. Pero usted no podrá, si usted empieza con la primera y la ganó, listo, pasó a la segunda. Si ganó la segunda, pasó a la tercera. Si la tercera la respondió mal, ahí terminó su examen y esa es su nota. ¿Listo? Tiene las opciones de llamar a un amigo, 50-50 y respuesta del público que se las da la plataforma. ¿Listo? Bueno, compañeros, para eso quería que nos reuniéramos hoy domingo precisamente, para que tuvieran toda la semana ya con un poquito más de claridad sobre las actividades y las lecturas y los temas que estamos desarrollando. La semana 7 es una semana también dura porque ya se hace el análisis financiero. Ojalá ustedes ya hayan pasado por un curso de matemáticas financieras básicas y ojalá un análisis financiero básico, porque vamos a desempolvar unos conceptos de lo que es la tasa interna de retorno,
lo que es el valor presente neto de un flujo de caja y todo aquello, y obviamente cómo se elaborará un flujo de caja, para que también lo tengan como en cuenta. ¿Listo? En la última semana, compañeros, les advierto de una vez, la última semana, según cronograma, termina pues nuestro curso, pero no se va a hacer quiz de seguimiento. Lo único que se va a hacer es una actividad. ¿Listo? Una sola actividad. No van a haber dos. Y esa actividad, como dice aquí, pues vale el 20% del total de la materia para que, por favor, estén pues como pendientes de esas actividades. Por el momento, entonces, les deseo muchos éxitos durante la semana, que les rinda bastante el trabajo de esta semana 6 y pues no sé si hay alguna pregunta, inquietud, duda o comentario para proceder a responder. Jorge, profe. ¿Quién me habla? Jorge Restrepo. Jorge Andrés, contame, ¿no tienes cámara, Jorge? No, no, señor. Bueno, tranquilo. Máximo cuatro integrantes por equipo, ¿cierto? Sí, sí, máximo, máximo. O sea, pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Listo. Pero yo califico lo que haya en la portada. Si ustedes trabajaron 4 y es que, ay, que se me olvidó, ahí ya no es la que valga. ¿Listo? ¿Sí me entendiste, George? Bueno, George se fue. Sí, sí, señor. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? ¿Ninguna? No, no, excelente. Bueno, Jonathan, te veo por allá como con ganas de preguntar algo. ¿Tienes alguna pregunta? Espérate, ya. No, no, profe, nada, ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, señor. Ah, qué bueno, maravilloso. Gracias a Dios. Ay, ¿Quién me habla? ¿Quién habla? Bueno, veo que nadie más tiene preguntitas. Bueno, compañeros, entonces, un abrazo para todos. Espero que ya estamos llegando al final de este curso. Pienso que ha sido un curso con un buen desarrollo de parte de la gran mayoría de los estudiantes. Han estado muy pendientes de las actividades, muy preocupados. Los resultados pues, de los quizzes o los cuestionarios pues, han venido en un ascenso significativo. El primer examen pues no, de pronto no nos fue tan bien, pero a partir de ese momento pues ya he visto unos resultados mucho más positivos. Yo creo que esta semanita pues obviamente les estaré haciendo la retroalimentación respectiva del mapa mental. Ah, bueno, una cosa importante, no se les olvide, no califico participación en foro que no tenga foto de perfil. Y veo por ahí algunos poquitos que todavía tienen sin actualizar esa foto. Y entonces nos vemos ya, yo creo que la próxima semana, compañeros, en la última semana 7, el tema que es análisis financiero, pues volvemos a hacer un encuentro para que aterricemos un poquito y aclaremos duditas. Listo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y feliz semana. descansa, profe. Gracias a ustedes también. Si pueden. Hay mucho que hacer. No, ya quedamos traumatizadas. No, nada. Están yendo muy bien. Ánimo pues, ánimo. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, Jonathan, hasta luego.